Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más del Secreto de las Estrellas. Bueno, como todos los jueves, estamos acá en el Perú con 15 días más de cuarentena, es decir, hoy el presidente ha decretado 15 días más de cuarentena para el Perú. Eso quiere decir de que, bueno, estaremos así hasta un poquito antes del Día de la Madre o hasta el mismo Día de la Madre. Esperemos que esto ya continúe con esta fecha. Y nada, espero pues que la gente por favor tome más conciencia de que acá el único culpable de que la cuarentena continúe somos nosotros mismos. Si no respetamos a la autoridad, si seguimos saliendo, si no hay distanciamiento social, si no hay todo aquello que los gobiernos recomiendan, entonces van a continuar. Entonces ya acá la culpa, sea de donde sea que provenga el virus, la propagación ya es enteramente culpa nuestra, ¿no? No hay más. O sea, eso ya es un tema ya cultural que simplemente pues nosotros como peruanos no nos da la gana de respetar ni nada, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Hoy día es el día del libro y es imposible dejar pasar esta fecha, más aún un programa que habla de tantos temas tan extraños, por decirlo así, como es el tema de los ovnis extraterrestres y todo esto, pues, ¿no? Entonces, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de algunos temas relacionados o algunos libros que te voy a recomendar, algunas formas que tú puedas encontrar libros, por ejemplo, Script. Script es una plataforma en la cual te permite descargar libros, pero te recomiendo dos opciones. Bien puedes pagar, puede ser pagado, es un promedio de 30 soles mensuales. 30 soles vendrían a ser un promedio de $10 aproximadamente, un poquito menos. 9, 10 dólares aproximadamente mensuales para poder tú descargar todos los libros que quieras. Tiene una gran variedad, o sea, si tienes 9 dólares mensuales que puedas pagar por lo menos 2 meses y luego cancelas tu suscripción, pues genial, porque en realidad hay un montón de buena información y de buenos textos ahí, ¿no? Existe otra opción de utilizar el script y es tú subes un libro que no esté en el script y a cambio te permiten descargar otro archivo, ¿no? Es uno con otro. También sirve si no tienes ganas de pagar los 30 soles mensuales o los 9 dólares mensuales. Lo recomiendo mucho. Ahora, otra cosa que puedes hacer es solicitar libros online. Hay páginas por las cuales tú puedes comprar y aún hay envíos. Te lo envían por por correo. Si en tu país también está restringido, como por ejemplo acá no hay ninguno de esos servicios, están totalmente prohibidos, entonces te lo puedes descargar en vía virtual. Hay libros de $1, $2, $5 que lo puedes comprar y te lo descargas automáticamente para que lo puedas leer, sea en el formato que sea, ¿no? PDFs, con Sput o lo que fuese. Entonces no hay ningún problema. Si tienes Kindle, mejor. No, es una buena manera de empezar a leer porque es un aparatito pequeño como una tablet que te permite no desgastar tanto la vista. Entonces, en realidad, formas digitales hoy en día para leer hay infinidades, o sea, infinidad. Hay hasta audiolibros que te puedes descargar o también puedes escucharlos en YouTube si no quieres pagar. Entonces, hoy en día decir que uno no lee o que no puede leer porque no tiene dinero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, salvo que estés en un tema de pobreza extrema, estés en una situación muy complicada, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, si tienes la oportunidad, si tienes sobre todo la oportunidad, ¿no? Y tienes la tecnología para poder, el beneficio de poder conectarte a internet y poder leer, pues bienvenido, ¿no? No es necesario que compres un libro. Vamos a hablar de libros, sí, por el día del libro, sí. Yo ahorita estoy leyendo un libro por segunda vez porque estoy haciendo un trabajo al respecto, que es muy bueno, que espero tenerlo a la mano, en realidad está acá. Este libro se llama El Libro Negro de la Francmasonería. Es buenísimo. En este texto te cuentan toda la historia de la francmasonería, desde incluso la masonería
previa, ¿no? Existe la masonería histórica, que es desde su fundación, y la masonería primitiva, como lo llamaría pues en el autor, ¿no? Que es previo a la fundación oficial de la primera logia. Ahora, hay un tema acá. Acá se menciona que es muy interesante, un rito que fue hecho por los jesuitas. Es decir, acá se menciona cierto vínculo entre la masonería y los jesuitas, que es bien conocido en realidad, no es nada nuevo, es un tema un poco oculto, un poco desconocido, sí, pero no es tan oscuro, ¿no? Los jesuitas, por ejemplo, fueron expulsados de algunos países, e incluso los jesuitas se unieron al colegio de abogados que existía desde el virreinato. O sea, el colegio de abogados, sobre todo en Lima, existía desde la época de la colonia, desde la época del virreinato. Entonces, los jesuitas, la masonería y el colegio de abogados eran los mayores conspiradores para que el Perú se independizara. Porque era la masonería y los jesuitas los más interesados en tener diferencia o estar aislados o separados de de España, ¿no? Entonces, siempre hubo un vínculo muy extraño. Incluso hay una frase que utilizan muchas personas en el que dicen, si eres católico, no puedes ser jesuita, ¿no? Si una vez un jesuita dice, oye, ¿quieres ser jesuita? No, gracias, no puedo ser jesuita porque soy católico. Es un chiste muy común en ciertos sectores, ya que, pues, como bien se sabe, pues los jesuitas tienen cierta historia dentro de la iglesia y dentro de la historia en general un poco extraña, ¿no? Este libro, que está totalmente documentado, te revisa ese tema. También está en PDF, lo he visto escaneado en PDF, un poco, ¿no? Otro libro que recomiendo muchísimo es este de aquí. Este libro es buenísimo, es Los elixires del diablo, de Etta Hoffmann, ¿sí? Es una novela muy intensa, pero así, muy intensa, muy densa. Habla de las múltiples personalidades que tiene un cura a raíz de un monje capuchino, a raíz de unos elixires que toma, que supuestamente fueron ofrecidos por el demonio mismo. Literatura fantástica de Hoffmann, que es buenísimo, pero es re denso, es excelente para una cuarentena. ¿No? Es perfecto para una cuarentena, definitivamente es perfecto para una cuarentena. Si te gustan las novelas densas, que hablen pues de la locura de un tipo con múltiples personalidades y que no sabes qué personalidad o qué personaje es, si son reales o no, pues en realidad el que está narrando, o sea, qué personaje está narrando y si es real o no lo que está narrando, pues este libro es perfecto para eso. ¿Sí? Es perfecto para eso. Entonces, en realidad lo recomiendo muchísimo. Hoffmann es un autor muy conocido y habla mucho sobre el tema demonológico. Construye muchos mitos, se basa en muchos mitos que él había escuchado y los plasma aquí. Acá hay mucho ocultismo por resolver, del cual ya hablaremos en un momento, ¿no? Ya hablaremos en su debido momento sobre el tema del ocultismo de Hoffmann, porque incluso Sigmund Freud hace un estudio sobre uno de sus cuentos, que es el Hombre de Arena, y el cuento es pequeñísimo, pero toda la introducción de Sigmund Freud son casi todo el libro. O sea, es un libro, es un cuento de 20 páginas, pero el estudio de Freud son como 200. Entonces es una novela muy buena, si la tienen se las recomiendo. También es de editorial Olañeta, yo les recomiendo mucho editorial Olañeta para este tipo de cosas. Incluso Carl Jung también interpreta a algunos autores y en uno de ellos también menciona a Hoffmann, ¿no? Que es el autor de este libro. Es muy bueno, en realidad es muy bueno. Otro texto que les recomiendo bastante, es este de acá. Este es uno de mis favoritos. Disculpen la biblioteca. El alquimista, tras la imagen de Giordano Bruno. Este libro es de Jorge Ángel Libraga Risi. Y este libro, Jorge Ángel Libraga Risi es el fundador de Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis es una asociación cultural, filosófica, en la que esto tiene una historia muy interesante. Yo soy un gran
pero gran admirador de Jorge Ángel Libraga Rizzi. Soy un gran admirador de la obra antigua, originaria de Libraga. Es un tipo espléndido, tiene un libro espectacular que habla de política, de democracia, es una crítica intensa, muy dura, ¿no? A la democracia, a la política, ¿no? Se dice, tiene una historia muy relacionada con dictadores de centro y de derecha, ¿no? De fascismo y de derecha. Jorge Ángel Libraga se dice que tuvo mucho vínculo con Pinochet, con Videla, con Franco, ¿no? Fue muy ligado al fascismo, se acusa a Nueva Acrópolis en un tiempo de ser una institución muy afascistada, ¿no? Hoy en día ya no existe nada de eso lo puedo garantizar. O sea, lo que originalmente, y esta es mi opinión personal, ojo, lo que fue Nueva Acrópolis en su momento con Libraga, desapareció por completo. Los símbolos, los colores que utilizaban cada área, qué significaba cada color, los símbolos que usaban internamente, que no los voy a sacar ahora al aire porque es un tema pero polémico, las acusaciones que se le dio a Libraga. Libraga es un tipo muy polémico, pero muy interesante. Yo soy un gran admirador de Jorge Ángel Libraga, en realidad. Estuvo un tiempo en Nueva Acrópolis cuando Nueva Acrópolis aún conservaba cierto misticismo de Libraga. Hoy en día lo niegan un poco algunas cosas, sobre todo el ideal político, que por acá lo tengo también. Tengo el libro de Libraga, que es el ideal político, tendría que buscarlo, lo tengo por acá, me parece, pero lo recomiendo muchísimo. Es un poco complicado de conseguir porque ahora solamente se distribuye internamente para algunos instructores. Me costó muchísimo trabajo conseguir esos libros, también los tomos de Libraga. Él tiene como 6 tomos más o menos de escritos sobre todo tema. El primero es el más polémico, el más difícil de conseguir, pero lo recomiendo muchísimo. Soy, como les digo, muy admirador de Libraga, porque el tipo la tenía clara en el tema político. La tenía muy clara en el tema de la política. y por más críticas que se le pueda dar, por más cosas, por más acusaciones que se le pueda dar de estar relacionado al fascismo y todo, pues gracias a esa construcción que él hizo, a esa forma de manejo de Nueva Acrópolis, tan piramidal, ¿no? Tan recta, es que hoy Nueva Acrópolis es lo que es, ¿no? Gracias a esa disciplina que instauró Libraga, fascistada, por decirlo de alguna manera, con Saludo al Sol y todo lo demás. Se rumorea que existe una oda un poema que le hizo Libraga a Franco. O sea, imagínense el nivel ¿no? Pero es un tipo realmente admirable, o sea, es un tipo que realmente tenía clara y que yo creo que innovó la forma de enseñar filosofía. O sea, con Libraga la filosofía dejó de ser aburrida y dejó de ser marxistoide, ¿no? Hoy en día la mayoría de personas que estudian filosofía en la universidad, el curso de filosofía, terminan marxistas, terminan positivistas, salen con aires de grandeza, ¿no? Con Libraga no. Yo creo que el sistema que tiene Nueva Acrópolis actualmente es una forma muy interesante de aprender filosofía. Ojo, no nos auspicia Nueva Acrópolis, pero dudo que me auspicien después de lo que estoy diciendo sobre su fundador. Pero, si tú quieres, y es una opinión muy personal, ¿no? Para alguien que fue criado de una manera muy militarizada y que estuvo en Acrópolis un buen tiempo, si tú quieres que tu hijo aprenda filosofía, buena filosofía, y que tenga una mentalidad, digamos, real, estoica, porque el acropolitano, cuando yo conocí, muchos acropolitanos eran muy estoicos, ¿no? Y aún personas que ya no pertenecen a Nueva Acrópolis, que se retiraron por muchísimas diferencias, personas incluso que fueron muy cercanas al fundador de Nueva Acrópolis, son muy estoicos, son tipos que son
pero así, ¿no? Muy correctos, muy derechos y muy estoicos. O sea, realmente salieron personas que yo respeto muchísimo, ¿no? Si hay dos cosas que hizo muy bien Libraga, o tres cosas que hizo muy bien Libraga. Primero, escribir este libro. Este libro que es El Alquimista, el ideal político también, lo recomiendo muchísimo, de Libraga. No lo puedo mostrar por dos motivos. Primero, porque me costó mucho trabajo conseguirlo y es un libro muy discreto de Acrópolis. Y segundo, porque tengo que buscarlo en mis libros del fondo. Pero bueno, en la publicación. Y tercero, bueno, fundar Acrópolis también fue una gran obra de Libraga. Y la última, pues, separarse de su primera mujer, ¿no? Eso es lo más inteligente que puede ser Libraga. Pero bueno, les recomiendo muchísimo. En realidad es muy buen libro. Yo soy, como les digo, un gran admirador de Libraga y de la obra originaria de Libraga. Ojo, no lo que es Nueva Acrópolis hoy en día. Discrepo con mucho. Se han tornado, a mi parecer, un poco progresistas. Se han adaptado de mala forma a los tiempos contemporáneos. Yo creo que Libraga pues debe estar dando vueltas en su ataúd, viendo lo que pasa hoy en día con su institución. Es una opinión muy personal, ojo, muy personal. Pero bueno, igual estimo mucho a Acrópolis y yo recomiendo que si tu hijo quieres que sea de bien, que sea estoico y que aprenda filosofía en serio y que no sea un arrogante que estudió en alguna universidad X, mételo en Acrópolis. O sea, lo mejor que puedes hacer con tu hijo es meterlo en Acrópolis apenas puedas. Que lleve talleres, que lleve cursos allá. Y ojo, no me está pagando en Acrópolis porque obviamente no es ningún auspicio. Pero lo recomiendo muchísimo, ¿no? Lo recomiendo muchísimo. Yo eso pienso hacer con mi hijo, de todas maneras, ¿no? Pues bien, tengo un libro que me parece perfecto para el tema de las conspiraciones. Me parece perfecto y quizás les va a parecer algo extraño. Pero es este de acá. Yo tengo toda la colección de Dan Brown, pero este de acá es el que más me gusta. Incluso más que el Código Da Vinci. El Código Da Vinci es un buen libro. Ya todo el mundo vio la película, ya todo el mundo seguramente leyó el libro para la película, etc. Pero este de acá, El Símbolo Perdido, está muy bueno. También está relacionado con la francmasonería, ¿sí? Está muy relacionado con la francmasonería, pero te habla de temas muy interesantes como la relación entre la ciencia, o sea, la ventaja que tiene Dan Brown en la mayoría de sus obras, pero sobre todo en esta, El Símbolo Perdido, que tiene la habilidad de fusionarte la ciencia con el conocimiento oculto. No, es algo que hoy en día los inquisidores de la ciencia, los inquisidores ateos, como por ejemplo hay varios canales de YouTube que están apareciendo, de tendencia pues positivista, ¿no? Llaman pseudociencia a todo aquello que no estén de acuerdo. Y ya hablaremos de lo que es la pseudociencia, ya hablaremos de lo que es las conspiraciones, ya hablaremos de todo eso, porque todo aquello que no esté de acuerdo con ellos es pseudociencia, ¿no? Si yo ahorita empiezo a hablar de los extraterrestres, pseudociencia. Bueno, continuando, ya hablaremos, como les comentaba, ya hablaremos sobre el tema de esto de las conspiraciones, hablaremos un poco más de los Anunnakis, que les he prometido hablar de ello, y estoy preparando un bonito programa, prometo que la próxima semana el programa va a ser de los Anunnakis, estoy preparando en serio un bonito programa, porque realmente va a estar bien detallado, con videos y con todo, va a estar bien bonito, porque es un tema denso, complejo. Tengo acá también apuntado dos libros, que bueno, ahorita los tengo guardados al fondo y se me hace complicado ir y sacarlos. Pero, si les interesa el tema Anunnaki, si les interesa el tema de los extraterrestres, bueno, no, a la mano no lo tengo, pero hay un libro que se llama Los Anunnaki, los creadores de la humanidad, sí, de David Parceriza. Es un buen autor. Hay mucha gente que discrepa con él. En lo personal a mí me encanta, porque te da una visión bien interesante sobre los Anunnaki, sobre la cultura sumeria, sobre los sumerios, extraterrestres y todo lo demás. Y Sitchin Secharia, que tiene las crónicas de la Tierra.
¿correcto? Las Crónicas de la Tierra es un conjunto de libros, son varios libros que hablan justamente de los Anunnakis y de la forma en que supuestamente vinieron extraterrestres y crearon la Tierra. Son varios libros, es como una especie de misma colección de Caballo de Troya, que también lo recomiendo muchísimo. Caballo de Troya, no, tampoco lo tengo en la mano, lo tengo por allá. Pero lo recomiendo muchísimo, Caballo de Troya. Yo tengo los 3 primeros, que son los que más me gustaron en realidad, ¿ah? Porque de ahí ya son como 12, y también tiene otros libros también, Conversaciones con Jehová, etc. No he leído todos, son 12 libros, he leído los 3 primeros tomos, que ya es bastante decir, pero a mí me encantó, el primero me encantó. El primer Caballo de Troya me encantó, me pareció genial, me gustó muchísimo, honestamente. Me gustó bastante, en realidad que sí. Ahora, puedo recomendarles también este de acá, Fahrenheit 451. Este también libro es buenísimo. Muy buen libro. No sabía cómo explicarlo. Es un libro corto de 200 y pico, ¿ves? 200 páginas, 220 páginas. Sí, lo recomiendo, muy bueno. Ray Bradbury tiene textos muy interesantes. Habla de futuros nada amigables, o sea, no es apocalíptico. No sabría bien cómo calificarlo. Es como 1981, ¿no? Es algo parecido. O sea, es una especie de posapocalíptico, es un libro, una distropía, ¿no? Una especie de mundo real que no es tan... Es un mundo irreal, no tan irreal. Sin llegar, pues, al gran hermano, como por ejemplo lo podría ser, pues, lo podría ser Foster Wallace, con la broma infinita, ¿no? Por ejemplo, este libro de acá se llama La broma infinita. Es un libro muy difícil y complicado de leer. Yo lo he intentado leer durante 5 veces, o sea, 5 veces he tratado de agarrar el libro y recién a la 7ª vez terminé el libro. O sea, lo empezaba a leer y luego lo dejaba, luego trataba de continuar. Es bien denso. Es uno de los libros más... Yo pensé que era engreimiento mío, o sea, yo pensé que era realmente, ¿no? Que era difícil para mí, o sea, pero cuando estuve averiguando en el internet, este libro, La broma infinita, es uno de los libros más difíciles de terminar de leer. ¿Correcto? Es un libro muy complicado de terminar de leer, entonces es porque es bien denso, pero lo recomiendo porque realmente el libro es buenísimo, 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 buenísimo. El tema es que son casi 1300 páginas, ¿no? Es más que el Conde de Montecristo, que lleva 1000 y pico. El Conde de Montecristo es mucho más ligero de leer, muchísimo más ligero de leer, obviamente. Te lleva sorpresas con el Conde de Montecristo. Yo lo quiero, adoro el libro El Conde de Montecristo, lo he leído infinidad de veces, El Conde de Montecristo. Es un libro hermoso, lleno de ocultismo. El libro de El Conde de Montecristo es un libro plagado de ocultismo, de filosofía, y está muy relacionado al libro masónico. Es decir, un manual masónico, ya, pero llevado a novela. Eso es El Conde de Montecristo. Eso yo lo recomiendo muchísimo, 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 muchísimo. En realidad, es un libro hermoso. Realmente es un libro hermoso, ¿no? Lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Es mi libro favorito, en realidad, ¿no? Julio Verne también está plagado de ocultismo. Y recomiendo este de acá. Julio Verne, ¿dónde estás? Este sí lo tenía más a la mano. De la Tierra a la Luna, por ejemplo. De la Tierra a la Luna. Este es un libro muy bonito, ligero, no tiene más de 120 páginas. Es un libro, realmente Julio Verne es precioso. Ha sido un tipo que ha estado muy relacionado al futuro, ¿no? Ha sido un visionario. Julio Verne ha sido realmente un visionario. Es un tipo que
realmente ha tenido la capacidad de predecir el futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Escribir cosas que serían reales a futuro, como lo sería Nostradamus, pero de distinta manera, ¿no? A distinta manera. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Realmente lo recomiendo muchísimo. Sí, bueno, eso es todo lo que podría comentarles ahorita. No quiero llenarlos de mucha información, de muchos libros, porque en realidad hay tanto por leer. Les puedo recomendar, por ejemplo, libros como el Manual de San Cipriano, por ejemplo. El Manual de San Cipriano es un libro perfecto para hacer el tema de magia, hechicería, brujería. Tenemos el libro de Bokland, el libro azul de Bokland, que también está relacionado al tema de la hechicería, de la magia, del ocultismo, ¿no? Este libro acá que lo tengo. Este libro de acá es un libro relacionado pues a prácticas y principios de la brujería. Lo tengo marcado porque lo he estudiado bastante. Es un libro realmente muy interesante y que lamentablemente ha sido distorsionado por los Wiccas contemporáneos, ¿no? Por las personas que practican la brujería, la Wicca, las corrientes Wiccas, pues ha sido mal interpretado este libro. Ha sido peor que la Biblia, ha sido este libro. Entonces, lo han interpretado como les ha dado la gana y han hecho lo que han querido. Yo recomiendo muchísimo que lean este libro, porque les va a hacer mucho bien y los va a ayudar a entender mejores cosas, ¿no? Mejor el tema de la Wicca, la brujería y todo lo demás. Bueno, yo creo que ya hablé suficiente de libros hoy en el día del libro, porque hoy es el día del libro. Esto les va a servir también para poder superar la cuarentena. Está científicamente comprobado de que leer te libera y te desestresa. Yo te recomiendo que no leas todos los días, o sea, no te pido que estés todos los días con un libro leyendo y terminas uno y empiezas otro, pero sí te recomiendo que para distraerte leas, no te llenes de información de internet, no te llenes de información pues de los medios oficiales, que muchas veces por más oficial que sea, no es la verdad. No, ya sabemos pues el caso del coronavirus, que hoy en día están censurando absolutamente todo aquel que no diga lo que el oficialismo quiere que se diga. No. Lo curioso es que estas teorías de conspiración sobre el coronavirus y demás aparecen a raíz del comportamiento de los propios gobernantes, los propios políticos. Eso ya lo conversamos varias veces. Tenemos 3 programas dedicados al coronavirus, más de 3, si mal no recuerdo. Entonces yo creo que eso ya está clarísimo, ¿no? Nuestra postura como programa no es conspirativa, sino es directamente no oficial. ¿Sí? Esa es nuestra postura. No es la oficial, definitivamente. Yo no me creo el cuento de que eso apareció de la nada. Falso. Yo les recomiendo que lean, eso les ayuda a desestresarse. Yo sé que muchos países aún continúan con la cuarentena. Otros han roto la cuarentena para manifestarse, como por ejemplo lo hizo Francia. Lamentablemente siempre todas las revoluciones y revueltas que han tenido los franceses no han sido resultado de algo bueno. De la Revolución Francesa no salió nada bueno, sino puras muertes, ¿no? Incluso, mira, el feminismo se jacta mucho de que ellas apoyaron a la Revolución Francesa. Y hubo una feminista, y esto se lo dejo como detalle, ¿no? El feminismo también fue conspirativo, ¿correcto? El feminismo es conspirativo, ¿sí? Ya les explicaré por qué y con quiénes salió el feminismo en sus inicios. En la época de la toma de la Bastilla y todo lo demás, estuvo el feminismo, estuvieron las mujeres apoyando la Revolución Francesa. Cuando cae la Revolución Francesa, o sea, cuando la Revolución Francesa logra tomar el poder, una de las mujeres decía, bueno, ahora con el nuevo gobierno, las mujeres somos iguales a los hombres. Antes no se podía cortarle la cabeza a una mujer, o sea, la pena capital estaba solamente para los hombres, ¿correcto? Salvo en el caso de que seas un rey o cosas así, como fue en el caso de María Antonieta, etc. Pero después de la Revolución Francesa, pues, mujeres y niños tenían ciertos privilegios, por decirlo de alguna manera. Esta feminista dijo, ¿pero por qué? Yo quiero que las mujeres se les pueda cortar la cabeza,
como lo son los hombres por la revolución. Y esta misma mujer luego por la Revolución Francesa fue sentenciada por conspiración y fue ejecutada. Yo luego ya, en un programa especial, hablaremos de la conspiración del feminismo, la aparición del marxismo cultural. Hablaremos de todo esto y les daré nombres, les daré más detalles. Pero sí, más personas murieron en un mes en la Revolución Francesa, es decir, producto de la Revolución Francesa, asesinados por la Revolución Francesa, que en más de 200 años de Inquisición en Sudamérica. Por ejemplo, se habla de la Inquisición como los tiempos oscuros y eso es falso. Los historiadores de aquel entonces llamaron a los tiempos posteriores a la Revolución Francesa como el tiempo oscuro, como la noche francesa, porque fueron tiempos totalmente terribles, ¿no? De oscurantismo total. En cambio, la Inquisición, pues en más de 200 años, en toda Sudamérica, que la Inquisición, la central estaba en Lima, no hubieron más de 30 sentenciados. Y si mal no recuerdo, una mujer, si mal no recuerdo. Las mujeres no eran como que no tenían el mismo trato que los hombres por parte de la Inquisición. Otra cosa importante es de que en la Inquisición hubieron varios tipos de Inquisición. O sea, los protestantes también tuvieron su Inquisición. Las brujas de Salem, correcto, no fueron producto de la Inquisición española, de la Inquisición del catolicismo, correcto, sino fueron los conservadores, los puritanos, los más salvajes en el tema de las inquisiciones y en los juicios hacia los herejes. Herejes entre comillas, paganos entre comillas, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con eso, hay que tener mucho cuidado cuando opinamos, porque he visto muchos en redes sociales que se habla mucho de esto. Ya hablaremos, después del programa que estoy preparando para la próxima semana, que les prometo va a estar genial. Tenemos también un programa sobre el tema de la conspiración relacionado al feminismo, el feminismo y las conspiraciones, el marxismo y todo lo demás. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy un poquito mal de la garganta, no tengo coronavirus, gracias a Dios. Pero sí estoy un poco mal de la garganta, un poco enfermo. Entonces bueno, este programa va a ser un poco corto. Muchísimas gracias, los espero en el siguiente programa. Vamos a hablar de Anunnakis la próxima semana. Les voy a explicar bien bacán de dónde vienen los extraterrestres. Vamos a hablar de los reptilianos. Y nada, va a ser un programa tipo alienígenas ancestrales. Entonces espero que les guste mucho. Y nos vemos en el siguiente programa todos los jueves a la misma hora en el mismo canal. Quizá el horario cambie un poquitín porque demora subir el video y todo. No es en vivo como lo hacíamos antes en cabina. Esperemos que eso ya retorne. Pero les mando un saludo. Lean, por favor, lean mucho. Lean todo lo que puedan. Es un consejo que les doy. Hoy día es día del libro. Les recomiendo mucho eso porque eso los va a liberar. No te gusta leer mucho, entonces lee libros cortos de 50 páginas, de 20 páginas que te van a ayudar a desarrollarte como ser humano. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.